Hoy quiero compartir esto que Dios puso en mi corazón y que tiene que ver con conducta cristiana. Vamos a hablar de esto, de conducta cristiana. Debemos dar gloria a Dios en todo tiempo, lo dice su palabra, en cualquier momento, a través de cualquier situación que tengamos, incluso lo tenemos que hacer en la iglesia, como estamos hoy haciéndolo en la iglesia, pero también en la semana, en nuestras casas, en el trabajo, en cada lugar que estamos y con cualquier situación que tengamos. Todo tiene que ser, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿no? Ahora, cuando yo pienso en esto, en dar gloria a Dios, uno puede pensar en los halagos, las alabanzas, todo lo que sale de nuestra boca y que da gloria a Dios, pero dar gloria a Dios es muchísimo más que eso. Eso es lo que hacemos con nuestra boca. Pero hay tres aspectos y hoy quiero nombrarlos. El primero es muy simple, ya lo dijimos, damos gloria a Dios porque Él lo merece y no porque lo necesite. Lo leímos en el Salmo 29, también hay otros lugares en la Biblia donde lo dice. Es importante entender esto, que Dios no necesita nada de nosotros, sin embargo, Él nos pide que le demos gloria. Él no necesita nada porque ya está completo. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces Él nos pide que le demos gloria? ¿Cuál es el sentido? Y quizá el segundo punto empieza a aclarar un poco más este asunto, porque dar gloria a Dios tiene que ver con algo que pasa más con vos que con Dios. Es algo que pasa dentro de mí y a Dios no lo cambia, me cambia a mí. Es una actitud que es para tu bien y no para el bien de Dios. Y alguno puede pensar, ¿cómo que no es para el bien de Dios? Si Dios debe sentirse bien cuando nosotros lo alabamos, debe agrandarse su corazón, debe sentirse orgulloso. Y yo te digo, así funcionamos nosotros. Cuando alguien te alaba, vos te agrandás. Pero Dios no funciona así. Así funcionamos nosotros. Jesús decía esto: en esto es glorificado mi Padre. San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y aquí es donde empieza a aparecer la primera evidencia en tu vida, en mi vida, en la vida de los creyentes. Es el fruto. El fruto es la evidencia que podemos ver. Jesús también decía, aparte de decir esto, dijo esto, que el que permanece en mí, cuando hablaba de la vid y los pámpanos, ese puede llevar mucho fruto, no otro. Y permanecer significa estar unido a Él. Y estar unido a Él significa estar en su voluntad, estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Empezá a pensar en todo esto, no estar en el lugar que yo quiero ocupar, estar en el lugar que Dios quiere que yo ocupe. Y en ese lugar, ahí es donde yo puedo llevar fruto, en otro lugar no. El que no permanece no puede llevar fruto. Por lo tanto, no puede glorificar a Dios. Porque Dios es glorificado cuando en tu vida Él ve los frutos que estás llevando. Si vos no estás en su voluntad, y tenemos que decirlo claramente, porque hay que decir claramente las cosas, no estás cumpliendo con lo que Dios pide que vos hagas, que es llevar fruto. La evidencia en nuestras vidas que Dios está y nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros.
Dios es glorificado cuando tu vida está lleno de estos frutos que son beneficios para vos, pero también beneficios para tu entorno. Sos un hombre y una mujer bendecida y aparte podés bendecir a otros. Qué lindo es poder vivir de esa forma. Dar gloria a Dios, el tercer punto, transforma nuestras vidas. No cambia a Dios, ya lo dijimos, pero sí nos cambia a nosotros. Somos transformados a partir de vivir como Dios quiere que vivamos. Podemos decir que damos gloria a Dios cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Eso se refleja, la Biblia dice, como por un espejo. Se tiene que ver la gloria de Cristo en nosotros y eso lo tiene que ver tu entorno, lo tienen que ver tus líderes, tu pastor, tu familia, tus amigos y todos los que están junto a vos tienen que notar eso. Y vos hacete esta pregunta, ¿qué notan los que están en mi entorno? A veces cuando viene un líder, por ejemplo, de jóvenes, o el pastor, o quien sea, y te dice algo, es porque está notando algo en vos que tenés que cambiar. Vivir para la gloria de Dios es vivir de acuerdo a su voluntad. Si vos no estás en su voluntad, temo informarte que no estás viviendo para la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivimos, y yo soy consciente que vivimos tiempos complejos, muy complejos, donde buscamos satisfacer nuestros deseos y olvidamos el deseo que Dios tiene para nuestras vidas. Hacemos lo que nos hace sentir bien y olvidamos lo que Dios dice que es para nuestro bien, que es muy distinto, porque todo lo que te hace sentir bien a vos no es lo que Dios quiere que vos hagas. Eso te puede hacer sentir bien a vos, pero no es la voluntad de Dios. Tenés que meditar y tratar de entender lo que Dios quiere para tu vida. Desde el Génesis, siempre decimos, Adán y Eva, ellos buscaron. Y su tendencia era parecerse a Dios, por eso Satanás fue muy hábil y les ofreció lo que ellos querían. Le dijo, van a ser como Él. Imagínate, ser como Dios. Eso significa tener la gloria de Dios, poder elegir, ser autónomo. Y eso quisieron el hombre, la mujer desde el principio. Y Satanás, que es muy hábil, te da justamente y te habla a tu necesidad. Vas a ser como Él es. Y como consecuencia, sabemos todos, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y digo fuimos, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí aparece el pecado, que es el principal problema que tenemos nosotros. El pecado, que nos aparta de Dios. Y dijimos, si no estamos en su voluntad, estamos lejos de su voluntad, por lo tanto no estamos glorificando a Dios. Y no solamente te aparta de Dios, te aparta de la capacidad de glorificar a Dios, porque el pecado te separa de Dios. Ahora, cuando vos y yo decidimos, es muy lindo decidir sobre nuestra vida, ¿no? Vos te imaginás, proyectás tu vida y decidís sobre tu vida. Sos autónomo, es muy lindo. Pero estás demostrando algo a través de eso, y es que la autoridad no la tiene más Dios, la tenés vos. Dios perdió la autoridad y ahora el que decido soy yo. Y si decido yo, me tengo que hacer cargo de las consecuencias. Después a veces pasa que le echamos la culpa a Dios por alguna situación que en realidad es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque decido yo y no
decide más Dios? ¿Qué estás decidiendo en tu vida hoy? Con tus asuntos. Y estoy hablando de asuntos cotidianos. La gloria del yo es el principal problema que tenemos. Nosotros nos agrandamos y nos desenfocamos de Cristo. Mirá lo que dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio. Que buscamos lo nuestro, nuestros deseos, y no lo que es de Cristo Jesús. ¿No te suena familiar esto? ¿No te pasa a veces a vos o ves que también pasa en otros lados? Todos buscan lo suyo propio. El mensaje de hoy, el propósito del mensaje de hoy es volver a Cristo, a Dios. Ya no soy yo, como decía el apóstol Pablo, mas es Cristo viviendo en mí. Y eso, dijimos, se tiene que ver, se tiene que reflejar como por un espejo. Nuestra verdadera satisfacción está en vivir como Cristo quiere que vivamos y no como nosotros queremos vivir. Si no hace la prueba, y con el tiempo quizá te vas a dar cuenta. Por eso cuando los líderes o el pastor te puede decir algo, es porque saben y te están diciendo que es algo para tu bien. Tenelo en cuenta, considerado. Alabar a Dios, glorificar a Dios. Es lo que hicimos hoy, es venir a la iglesia, pero no es solo esto, porque hoy quizá vos viniste a la iglesia pensando, vamos a alabar a Dios, vamos a dar gloria a Dios. Quizá trajiste tus ofrendas, porque en la palabra dice también que lo alabamos de esa forma, y vos pensás que con eso alcanza, pero la pregunta es, ¿con eso alcanza? ¿Es suficiente? La Biblia menciona que debemos dar gloria a Dios, pero también nos dice cómo debemos hacerlo, y ahí es cuando nos empezamos a molestar. ¿Por qué? Porque toca nuestros intereses, nuestras conveniencias. La acción de glorificar a Dios comienza a comprometer mis deseos. Mis deseos se ven comprometidos por querer glorificar a Dios. Y si seguís leyendo y seguís profundizando en la palabra, por ejemplo, 1 Corintios 10:31 dice cosas muy simples, así que ya sea que coman o que beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que tus acciones, y vos fíjate, acciones muy simples como la comida, la bebida, o cualquier decisión personal o cualquier acción personal que vos hagas, tiene que ser para la gloria de Dios, tiene que ser para glorificar a Dios. No pienses que dar gloria a Dios es venir a la iglesia, es levantar las manos, es cantar los mejores himnos, es alabar y llenar de halagos a Dios. Eso es dar gloria a Dios con nuestra boca. Pero hay algo más importante y más profundo que es dar gloria a Dios con nuestras vidas. Y hace un montón de años, o no tanto, yo me acuerdo, cantábamos un corito muy simple. Antes los coritos tenían palabras muy simples, que decía, con mis labios y con mi vida. Te alabo, Señor, te estamos dando gloria. ¿Por qué? Porque Dios es precioso y cantábamos porque sos precioso para mí y decíamos precioso para mí. ¿Por qué? Porque vos ves lo que Dios hace en tu vida y decís realmente Dios sos precioso. Por eso te alabo, bendito Señor. ¿Pero cómo? Con mis labios, pero también con mi vida. Y pongo mi vida en mayúscula porque creo que es más importante, o directamente te digo, es más importante hacerlo con tu vida que con tus labios. No es solo los halagos que ofrecemos a Dios, sino son las cosas que vos ofreces para tu vida que tienen que dar gloria a Dios. Esas cosas que vos ofreces para tu cuerpo, para verte bien, tienen que dar gloria a Dios. Eso que vos ofreces para tu alma
para sentirte bien, eso tiene que dar gloria a Dios. ¿Lo estamos haciendo? Esa parte es la que me genera incomodidad. La parte donde se meten en mi vida. Porque a nadie le gusta que se metan en tu vida, pero Dios se quiere meter en tu vida para tu bien. La gloria de Dios tiene que ver con eso. Cambios y transformaciones en tu vida. Seguramente te genera incomodidad, porque si algo no lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo del todo bien, ahí es donde te empezás a sentir incómodo. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, ¿no? Primera Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y otra vez vuelve a decir, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo dijo 2 veces, porque es verdad, todo es lícito. Pero qué bueno es entender esto en nuestras vidas, que este permiso que nos está dando Dios no es para elegir libremente lo que yo quiero elegir, sino es una libertad que tenemos en Cristo Jesús, sabiendo que es todo lícito, pero que no todo te conviene. Es para que vos tomes conciencia de las cosas que podés elegir o que tenés que elegir. Soy consciente de que algunas me van a ayudar y otras no me van a ayudar. Alguna me conviene y otra, pensá, no te conviene ni siquiera pensarlas. ¿Sabes por qué? Porque cuando las empezás a pensar, estás a un paso de ejecutarlas. No te conviene ni siquiera pensarla. Este versículo está en 1 Corintios, lo dijimos, es Pablo el que escribe y está escribiendo a una iglesia, a los creyentes. Una iglesia en Corintios, una iglesia establecida por él, pero ¿sabés qué? Era en medio de una ciudad que estaba acostumbrada y había tenido una ciudad que tenía inmoralidad, desórdenes, conductas inapropiadas en el aspecto sexual, pero graves, Y Pablo le escribe a estos creyentes que antes vivían de esa forma y le dice, hermanos, piensen lo que vamos a hacer, no se dejen llevar por sus conveniencias, porque sus conveniencias no es lo que Dios dice que te conviene. Otro versículo, el mismo versículo, pero en otra versión, de Palabra de Dios para Todos, porque yo digo, esto lo tenemos que entender. La palabra tiene que entenderse con nuestra mente. La Biblia dice, cambia tu forma de pensar, y eso es porque tenemos que pensar para que pueda cambiar tu forma de vivir. Y este versículo es muy, muy simple. El otro era simple, pero este más, tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Y muchas veces vos decís esto, pero no todo conviene. Así que sí puedo hacer lo que quiera, así que puedo hacer lo que quiera, pero no debo permitir que nada me domine. Así que en el hipotético hecho de que vos hagas lo que quieras, pero eso que estás eligiendo te domina, ya es un problema. Ya es un problema. Y llegamos a Cristo con nuestras dificultades, como llegaron los corintios con sus situaciones previas de vida. Y muchas veces no queremos entregar esas partes a Cristo. Porque de eso se trata. Cuando vos venís a Cristo, tenés que entregar todo a Él para que Él haga su obra en tu vida. ¿Cómo estás con este asunto?
Pablo intentaba ayudar a la iglesia acá en los Corintios, diciendo, había cosas que eran normales para ustedes, pero eso era antes de conocer a Cristo. Ahora no tienen que ser normales, tienen que cambiarlas. Por eso el apóstol Pablo, si leen después, es muy linda la carta, dice, esto eran algunos de ustedes, pero ya no son más. Ahora son de Cristo, ahora le pertenecen a Él. Estaban acostumbrados a vivir de tal forma y a veces querían mantener eso en sus vidas privadas. Y ese es el peor error que podés cometer, intentar mantener algunas cosas de la vieja vida en tu vida actual nueva. Y si vos haces eso, empezás a generar un daño en tu vida, pero también se generaba un daño en la iglesia, porque estas cosas las estaban trayendo a la iglesia, y después lee toda la carta, y yo hice una lista, había divisiones, problemas de índole sexual, dice tan graves que ni siquiera la gente común se sorprende la gente, problemas con los alimentos, con temas relacionados con la forma de hacer las reuniones, la Santa Cena, el amor, la adoración, la resurrección. Hablaban de todos esos temas que tenían una confusión y Pablo estaba intentando aclararlas. Cosas que suceden en la iglesia cuando uno deja que situaciones que no tienen que estar se metan en la iglesia. Este consejo de 4 palabras nos viene muy bien. No todo te conviene. Hoy llévate este consejo, no todo te conviene. 4 palabras. Y a partir de esas 4 palabras, empezá a profundizar en tu vida y pregunta, ¿qué cosas de las que hago dan gloria a Dios? ¿Y qué cosas de las que hago deshonran el nombre de Dios? No le dan gloria a Dios. Y vos las vas a poder identificar, seguramente las tenés claras. Pero muchas veces igual hacemos cosas que deshonran a Dios todo el tiempo. Nuestra debilidad, el apóstol Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero, eso hago. Así que si el deseo de tu corazón es vivir para la gloria de Dios, demostralo. Demostralo con tu vida, con tus hechos. Por eso el título de hoy, tus dichos y tus hechos. Que tus dichos sean coherentes con tus hechos. Porque ahí vos es donde podés demostrar la gloria de Dios en tu vida. Nos encontramos entre eso, entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Es coherente? Podemos asistir a la iglesia, lo dijimos, cantar muy lindo, pero tus hechos, mientras tanto podemos estar en desacuerdo con Dios. Podemos estar en desacuerdo con Dios. Aunque los dichos nuestros sean una cosa, mis acciones son otras, y eso demuestra que estoy en desacuerdo con Dios. La palabra de Dios es la que nos está confrontando, y vos podés pensar, ¿y entonces de qué se trata esto? ¿De perder la libertad? Muchos pueden pensar esto. La vida de un cristiano consiste en verdadera libertad. Y vos podés decir de qué libertad me hablás, y en definitiva el que está decidiendo es Cristo y no yo. Ser cristiano no significa estar atado y tener imposiciones en tu vida, sino que es una elección consciente, que es lo que quería despertar el apóstol Pablo, para que tu nueva vida lleve y sea coherente con tus
con lo que vos realmente querés, con lo que Cristo quiere, una nueva vida entregada a Cristo a través de la fe, de la entrega, el amor, principios bíblicos. Nadie obliga a nadie, pero se tiene que notar. Se tiene que notar. Yo pensaba, cuando uno quiere educar a un hijo, si vos lo querés educar bien, no le impongas nada, enseñale que es libre de elegir lo que quiera, pero también enseñale, y digo que entienda bien cuáles son las consecuencias de sus elecciones. Es la mejor forma de educar a un chico, porque esos cambios que vos podés lograr van a ser cambios auténticos y no obligaciones, imposiciones. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Él nos quiere educar en este sentido. Él nos capacita para que podamos ser obedientes en libertad, pero en libertad en Cristo Jesús. Una libertad auténtica, un cambio verdadero, no desde la imposición, sino desde la libertad que yo tengo en Cristo Jesús, y mi vida es transformada, y eso lo ven, y son decisiones, digo yo, que se pueden sostener en el tiempo. Porque una imposición, quizá cuando el chico se zafa, se zafó. Pero si el chico es consciente, y si nosotros, hijos de Dios, somos conscientes, no te vas a zafar así nomás. No te vas a zafar, porque Dios te capacita. El Espíritu Santo te muestra lo que te conviene y lo que no te conviene. Si vos pensabas que vivías en libertad porque nadie decidía por vos, pero hay alguna situación en tu vida que te ata, no estás libre. Y esas situaciones pueden ser vicios, situaciones, malos deseos, situaciones por ahí simples como malas elecciones, que no la puedo cambiar, entonces eso me ata, y yo te digo, no estás libre, porque estás atado, si no podés hacer esos pequeños cambios. Es como digo yo, un canario que es libre pero en su propia jaula, está ahí libre pero ahí adentro. A veces podemos perder la libertad por esos dos motivos, porque alguien decida por vos, o algo mucho peor es que algo te domine. Y pensá en las cosas que puedan estar dominando tu vida. A veces un capricho puede dominar mi vida y no lo puedo cambiar. O a veces algún error que decís, pero si yo saco a la luz esto deshonra a mi nombre. Pero no es así, estás honrando el nombre de Dios, porque estás cambiando algo que Él quiere que vos cambies, y le estás dando gloria a Dios. La palabra de Dios dice, el que se humilla será exaltado, y Dios te va a exaltar, te va a glorificar, y esa gloria de Dios se va a ver reflejada en tu vida. El pecado, hablamos antes, y San Juan 8, 34 a 36 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No sé si vos te sentís en algún punto esclavo de algo. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Él vino a librarnos del pecado y de la muerte, y de cualquier situación que ate tu vida, de las desobediencias, de las situaciones que a Dios no le agradan. Y si bien la vida es corta, y los corintios decían eso,
comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y hay un pasaje que dice, el apóstol Pablo lo dice, también ustedes dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida, y Dios destruirá las dos cosas. Y el apóstol Pablo le dice, es verdad lo que están diciendo, pero escuchen bien, porque nuestro cuerpo no va a ser destruido. Nuestro cuerpo va a ser transformado a través y va a ser un cuerpo glorioso como el de Jesucristo. Tu cuerpo incorruptible, no pienses que es desechado, es transformado. Y si es transformado, vos lo tenés que cuidar. Por eso la palabra de Dios dice que cuides tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Después vos leelo en Filipenses 3, habla de esta transformación. Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortal. Así que cuidemos nuestro cuerpo, cuida tus decisiones. ¿Sabés que Jesús, también lo dice los Corintios, él pagó un precio muy grande? ¿Vos qué precio estás dispuesto a pagar? Él ya lo pagó. A vos si te resulta incómodo, es una incomodidad para vos. Si no, te invito a pagar el precio que pagó Cristo. Somos templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo tiene que glorificar a Dios con tus labios, pero también con tu vida. Hacete esta pregunta, ya la dijimos, pero hacete más la segunda. ¿Qué cosas tengo en mi vida que deshonran a Dios? Y hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder cambiar esas situaciones que están deshonrando el nombre de Dios.